Este video corresponde a una serie de indicaciones para la realización del podcast. Entonces, yo les voy a presentar pantalla para que avancemos sobre este punto. Vamos acá al entorno, al curso, a la plataforma del curso. Y allí vamos al momento intermedio, que es en la fase 2 en la que estamos. Fase 2. Allí pueden ustedes ubicar en la guía de aprendizaje. Lo pueden descargar. Y entonces abren su guía de aprendizaje, la leen completamente, pero como nos vamos a concentrar solamente en la parte del podcast, entonces vamos directamente a la página número 3, paso 3. Dinamice un podcast sobre las situaciones cotidianas que vive como ciudadano. Luego, utilice una inteligencia artificial donde la IA le formule preguntas que aborden los desafíos éticos presentes en su entorno. En el podcast, que es de 1 a 3 minutos, ¿sí? Procuren hacerlo en ese tiempo. Por favor, no se vayan a extender. Podcast de 5, 6, 7, 10 minutos no son posibles. ¿Sí? Entonces, en el podcast de 1 a 3 minutos, relate su percepción a partir de sus opiniones frente a este ejercicio realizado, con respuestas creativas y prácticas para enfrentar estos desafíos en sus espacios de territorios diversos. Bien, bueno, aquí una salvedad, pues de 1 a 3 minutos, pues entre 1 y 3. Si se pasan un poquito más de 3, no hay problema. Si uno se pasan unos segunditos, no hay problema. Sí, lo pueden aproximar, o sea, no es que tiene que ser 3 cerrado, pueden correrse un poquito, pero pues no mucho, ¿sí? No, no 5 o 6 minutos, no más allá, porque pues eh, la dinámica es para escucharlo de una manera sintética en ese corto tiempo. Entonces, miremos cuáles son las indicaciones generales para realizar el podcast. ¿Sí? Si ustedes observan la web conferencia que hicieron, el profesor Diego, que fue quien dinamizó la web conferencia, nos mostró esta imagen. ¿Sí? Él allí nos habla de unos pasos. Pasos. En primer lugar, definir tu tema. El tema, yo les recomiendo que sea el mismo que están trabajando para el mapa mental y que, como les decía en ese video, es el que van a utilizar para futuras fases. Para la fase 3, para la fase 4 y para la fase 5 van a trabajar la misma problemática. Importante, como les decía en el video sobre mapa mental, es que la problemática sea de su comunidad. ¿Bien? Listo. Entonces, al definir el tema, ustedes luego piensan en un formato. ¿Qué formato quieren? Piensen en un programa de radio, ¿sí? O en podcast que hayan escuchado por ahí. ¿Sí? Sea que ustedes lo planteen como una entrevista, como un monólogo, ¿sí? Un monólogo en el que ustedes van, diferente a la entrevista, porque la entrevista es de preguntas y respuestas, ¿no? Pregunta y respuesta. El monólogo es diferente porque el monólogo es un relato que ustedes hacen en el que cuentan cómo fue su experiencia con la IA, ¿sí? Cómo lo vivieron, ¿no? Van contando y relatando. ¿Sí? Una narrativa, eh, ¿sí?
Ustedes pueden ir contando cómo fue la historia de su relación con la IA, ¿sí? Qué preguntaron, qué respuestas obtuvieron, ¿sí? Y una reflexión, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre planteen una narrativa de la manera más sencilla es introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Que puede ser una introducción, un desarrollo y una conclusión, cualquiera de esas dos formas, ¿sí? Introducción, nudo y desenlace, o introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Cualquiera de esas dos. Es una narrativa estándar. O un panel de discusión más complejo porque ustedes pueden eh, imaginarlo a partir de, de cómo funciona un programa de radio, ¿no? Entonces, en un panel de discusión, usted tiene unos invitados, entonces usted recrea ese panel de discusión como director o moderador del panel. Entonces, usted habla eh, de unos invitados, tiene primer invitado, la primera pregunta, segundo invitado, segunda pregunta y tercer invitado, y luego un cierre. ¿Sí? Digamos que la creativa está de parte de ustedes. Allí ustedes pueden adicionar elementos, sí, elementos de corte, de edición, ¿sí? Pueden añadir música si lo desean hacer, ¿sí? Bueno, como especie de cortinas también para dividir las, eh, las fases del podcast, como ustedes quieran. Lo pueden. Lo importante es que lo, lo realicen. Sí. Creen un guión, que es lo ideal. Lo ideal es una recomendación que es crear una hojita primera pregunta, segunda y que lo organicen de manera sintética. Recuerden que tienen 3 minutos, entonces deben hacerlo no tan largo, sintético. Así la IA le haya respondido bastantes cosas, entonces sintetice. Prepare el equipo necesario, ya sea un celular. Lo van a hacer con un celular a través de la aplicación de grabación de voz, por supuesto. Lo hacen, lo descargan. Eh, si van a hacer una videollamada como lo estoy haciendo yo ahora, también descargan. Eh, estén pendientes de los auriculares, que se escuche bien. Si van a utilizar una aplicación, pues pueden buscar. Listo, graban el audio en un lugar en el que no haya mucho ruido y que no se filtre y que ustedes puedan hablar con tranquilidad. Editen el audio, ¿sí? Si ustedes encuentran errores, pueden hacer cortes, por supuesto, agregar música o efectos. Y publiquen el podcast. El podcast se puede hacer a través de diversas plataformas, ¿sí? Eh, lo ideal, ojalá lo pudieran hacer, pues, presentar en YouTube, o sea, que lo suban a YouTube. Yo les recomiendo, o pueden utilizar, por ejemplo, Canva. Canva tiene la función para hacer, para hacer podcast, ¿eh? O si van a agregar el audio del celular, también lo pueden hacer. ¿Eh? Importante es que quede la grabación. Grabación, 3 minutos. Ok. Bueno, eh, también la aplicación Anshot también puede servirles. Eh, bien, ¿qué hacemos después de... bueno, ¿cómo hacemos el podcast? ¿Listo? Que puede ser una pregunta que ustedes pueden tener. Ustedes le van a preguntar a una IA, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es usar ChatGPT, ¿sí? Que es el más conocido. Entonces pueden ingresar a la página de ChatGPT. ¿Sí? Ustedes inician sesión.
Entonces, pueden hacerlo continuando con, por ejemplo, con la cuenta. Entonces aquí ustedes colocan su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces aquí ya les va a aparecer las recomendaciones y aquí es donde ustedes van a preguntarle a la IA. ¿Ok? Entonces, eh, si tienen una pregunta, se la formulan. Lo importante es que puedan hacerlo en relación con, eh, yo les recomiendo con la problemática que ustedes están planteando. ¿Ok? Sí, y el dilema ético. Porque muchas personas están preguntando, por ejemplo, que cosas como que si la IA va a reemplazar al ser humano, cosas por el estilo, pero pues son preguntas bastante convencionales que pueden aplicarse mejor si preguntan sobre desafíos éticos presentes en su entorno. Piensen en esto. Sí, porque si hacen preguntas bastante generales, por ejemplo, ¿cuál es un desafío ético? Sobre los valores de la responsabilidad, es una pregunta bastante general. No, necesitamos que lo aterricemos a sus propias experiencias. Por eso los desafíos éticos, en mi opinión, deben aplicarse o está mejor aplicarlos en razón a la situación escogida y que ustedes han trabajado también en el mapa mental. Por eso es un desafío ético presente en su entorno, ¿sí? Entonces elaboran 3 preguntas a la IA, le preguntan, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo considera que puede trabajarse una problemática, una situación más bien, una situación de consumo de sustancias psicoactivas en mi comunidad? Ustedes, cuando coloco aquí en mi comunidad, pues ustedes pueden colocar el nombre de su comunidad si lo desean hacer. Entonces, miren ustedes cómo la IA nos arroja varios puntos, ¿no? Entonces, abordar el consumo de sustancias psicoactivas en tu comunidad requiere una estrategia integral que combine prevención, intervención y acompañamiento. Aquí te dejo algunas acciones clave. Ustedes nos hablan de 5 acciones clave. Lo importante es que esto, cuando usted va a hacer el guión para el podcast, lo es como que lo formule ya sea a manera de entrevista, a manera de relato, ¿sí? Las respuestas que la IA da. Entonces, ustedes sinteticen, ¿no? Traten de, cada uno, si ustedes leen todo esto, se les va a ir los 3 minutos en una sola pregunta, ¿no? Entonces, pueden realizar la segunda pregunta y luego la tercera pregunta. Les recomiendo mm, que sean 3, no sean más de 3 preguntas. Piensen como más o menos en una pregunta por cada 40 segundos, de manera eh, que no tengan una introducción y una conclusión, ¿no? En el podcast, ¿verdad? Para que quede como más completo. ¿Ok? Listo. Entonces,
El paso 4 es cargue el podcast a YouTube u otra plataforma y compartan el enlace del foro. Si lo van a hacer en YouTube, está bien. ¿Sí? Pueden buscar tutoriales de cómo cargar un podcast en YouTube. O sea, luego de hacer, por ejemplo, un video como el que estoy haciendo, lo descargan, lo suben a YouTube. O lo pueden hacer a través de otras plataformas. Por ejemplo, Canva, como les decía, tiene la opción de hacer un podcast. Ustedes ingresan a la página de Canva y ahí buscan, colocan en el buscador cómo hacerlo. Ancho también, eh, Spotify también tiene. Bueno, ustedes pueden buscar otras plataformas, ¿sí? O pueden utilizar su celular. Entonces, lo importante es que lo compartan en el foro y, por supuesto, en el documento que ustedes van a entregar aquí en el anexo 1, que ya lo habíamos visto para el caso de el mapa mental. Y ustedes lo descargan aquí, de este anexo 1, aquí en esta parte. Está un poquito demorado, pero entonces, mientras tanto, mientras descarga, yo puedo ver las descargas aquí. Recuerden que, bueno, aquí estaba el otro documento, yo había colocado el enlace del mapa mental y aquí pueden ustedes colocar el enlace del podcast. Y lo colocan, perdón, aquí colocan el enlace, lo pegan. Por favor, les recuerdo que el enlace lo pueda ver, o sea, que no sea privado. ¿Sí? Si el enlace está privado, pues eso va a afectar, digamos, la calificación porque es necesario. Bueno, hasta aquí la parte del podcast. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de Teams o de la mensajería del curso. ¿Ok? También pueden utilizar el correo electrónico si consideran necesario. Un gran saludo.